Bienvenidos a su programa, al programa Ciudadanos. Hoy vamos a debatir algo tan importante como es la lucha por el trabajo. Pero bueno, la lucha por el trabajo, pero miren, yo tenía un especial interés y quería que ustedes conocieran en esa lucha por el trabajo, en esa defensa de esas necesidades primarias, necesidades que además en algunos casos, incluso por determinados comportamientos, se deterioran e incluso se aniquilan, ¿no? Y hay casos en los cuales el traerlos aquí, aunque sucedieran en el año 2001, allá por el 29 de enero del 2001, en estos momentos que estamos viviendo de crisis de empleo, de crisis del trabajo, de crisis económica, es importante sacarlos y conocerlo y que lo veamos y analizarlo con el detalle cómo un grupo importante de personas, 3.000 personas, tuvieron que hacer frente a una situación que era situación límite. Y para ello, pues contamos con la presencia de Adolfo Jiménez, que era presidente de Intercentros de la acampada de Sintel. Ustedes posiblemente lo recordarán, pero si no, créanme que lo vamos a recordar aquí. Adolfo Jiménez, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Mira, fuisteis un referente, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y tú lo sabes mejor que yo. Pero para que ellos lo conozcan o lo recuerden, o aquellas personas que no lo vivieron porque no estaban en Madrid o porque eran más jóvenes, yo vuelvo a decir lo mismo. Qué importante es que os traigamos aquí, a este programa de televisión, a un programa que se llama Ciudadanos, para que recordemos el porqué, cómo lo pasasteis y al final en qué se quedó. ¿Por qué os vais a la Castellana, donde están los grandes ministerios, donde es el reflejo de una ciudad tan importante como Madrid, donde os decían, yo lo recuerdo perfectamente, esos chalados están locos, han ido a algunas tiendas de campaña, eso van a durar 3 días? ¿Por qué os fuisteis ahí, Adolfo? Bien, sería muy largo de poder explicar el porqué, porque no es un hecho que ocurre de la noche a la mañana, ni es algo improvisado, sino que es la consecuencia de años y de una situación de tensión permanente que ya llega a un grado máximo y que hay que darle una respuesta. ¿Por qué vinimos a acampar al Paseo de la Castellana de Madrid? Pues porque llevábamos ya 3 años denunciando al gobierno de la nación. En aquellos años el gobierno de la nación estaba presidido por el señor Aznar, que estaban desmantelando la empresa Sintel, nuestra empresa que fue vendida por Telefónica, aprovechando que el Parlamento estaba disuelto, un gobierno en funciones, entonces presidido por Felipe González, y no hay que olvidar que era una privatización encubierta, puesto que esta empresa, con más de 3.000 trabajadores en el grupo, era 100% capital social de la compañía telefónica, que entonces sí era pública. Bien, como el gobierno no nos hacía caso, nos ignoraba, miraba para otro lado, tuvimos que hacer en esos 3 años más de 200 manifestaciones, actos de presencia en sedes de los partidos políticos, manifestaciones en vía pública, y algo más de esos 200 días de huelga llevó a la consecuencia de que una vez que haces todo lo que como trabajador en defensa de tu derecho al puesto de trabajo pues tienes a tu alcance, pocas alternativas te quedan para que un gobierno pueda escucharte. Pero se daba otro fenómeno esos 3 años, que nosotros detectábamos que había un pacto de silencio, porque era imposible que con esos 200 días de huelga, manifestaciones, 3 grandes manifestaciones en Madrid, todos los medios de comunicación, o los grandes medios de comunicación, televisiones, radio, prensa, nos acompañasen en esas manifestaciones y al día siguiente no hubiese un segundo de flash en televisión, no hubiese un minuto de radio, no hubiese una línea en la prensa escrita haciendo referencia de que había existido aquello. Bien, si para el gobierno, que nos ignoraba, éramos simples trabajadores a los que yo digo había que despreciar, para los grandes grupos mediáticos éramos invisibles. Pero claro,
no eran 200 días de lucha, de huelga y manifestaciones en 3 años. Era el hecho que ya llevábamos 7 nóminas sin cobrar. Y lo más grave es que esa tensión acumulada de tantos años, 3 años y pico, dio lugar a que, bueno, pues 14 compañeros se quedasen en la cuneta, por infartos y suicidios. Y el último, y que fue el detonante ya de tomar esta decisión, fue el que era secretario del comité de empresa en Madrid, compañero mío, y que después de estar precisamente en la Asamblea de Madrid, en una intervención que se hacía allí, porque nos habían presentado un expediente de regulación más de extinción, 1.200 trabajadores, pues a las 7, a las 8 de la tarde, que nos vamos cada uno para nuestro domicilio, a las 3 horas me llaman de que se había duchado, al salir de la ducha le dio un infarto delante de su mujer y sus 2 niñas, 44 años. Bien, creo que ya te he dicho todo, de que no podíamos seguir así y solamente teníamos una opción. Y yo digo así, rendirnos, resignarnos, aceptar las decisiones que alguien había tomado en los grandes despachos, esos que no son democráticos, de las grandes multinacionales como Telefónica, o en Miami, Más canosa. y, bien, pues tendríamos que aceptar esa situación. Y los trabajadores de Sintel no estábamos dispuestos a aceptar esa situación. Y por eso, y ahora continúas, yo, mi compromiso con vosotros, como lo tuve también en su momento, ha sido traeros hoy aquí, en la situación de crisis que está viviendo España, como ejemplo y como referente, que después hablaremos de la respuesta y la salida que habéis tenido, pero como ejemplo a lo que habéis pasado, porque a qué cantidad de situaciones tuvisteis que enfrentaros, a nivel de en la castellana, de sanidad, de comidas, de cómo dormir, de cómo responder a las necesidades familiares, a los hijos. Estamos hablando de 3.000 personas durante 187 días, desde el 9 de enero hasta el 3 de agosto del 2001. ¿Cómo respondíais a esa situación? Y además, ¿con qué apoyos? ¿Con qué apoyos contabais? Yo debo reconocerte una cosa, sabes que lo viví muy de cerca ese tema, ¿no? Si hay algo, una de las cosas que realmente os ponen como ejemplo y ejemplo que no se ha vuelto a repetir y difícil que se repita, esa situación que habéis vivido vosotros de esas personas ahí en la castellana, no recibisteis ni una sola queja, y dime si me confundo, de los ciudadanos que viven en la castellana. ¿Es así, sí o no? Es así, y no solamente es así, pero sería interminable el poder contar la inmensidad de anécdotas, sino que efectivamente señoras que viven ahí, o vivían ahí, bajaron para ofrecer su vivienda a los trabajadores y que fuesen a Estamos viendo ducharse imágenes de esos momentos, podemos seguir Bien, hablando. No creo que fuese un acto de caridad, en el sentido de que bajase, o por lo menos nosotros lo vimos como un acto de solidaridad, y no eran de la clase social a la que pertenecemos los trabajadores. Son muchos los temas que me planteas de cómo y por qué, pero sí, al menos, trataré de sintetizar. Discúlpame una cosa, en imagen tenemos a una persona realmente reconocida, ¿no? Premio Nobel, es cierto, os acompañó y os apoyó en todo no solamente en esa situación andadura de esos 186 días, sino también después a continuación. Es así, ¿no? Sí. ¿A quién más recibisteis en el campamento? Bueno, destacamos, igual que el Premio Nobel, Saramago, intelectuales como José Luis San Pedro, que fue no una ocasión, varias ocasiones, y además en aquellos momentos su situación física era delicada. José Luis Zapatero también. Sí, políticos, el líder de la oposición, al fin y al cabo llevaba pocos meses, que era el secretario general del Partido Socialista, el nuevo secretario general, que fue a solidarizarse con nosotros, hizo la rueda de prensa con nosotros, y así se lo agradecimos los trabajadores y familiares. Pero si lo tuviese que dividir en grupos o colectivos, tengo que decir que el apoyo que recibimos desde lo que es el ciudadano anónimo, que iba allí, que no conocía de nada y que te llevaba o un dinero o alimento o te facilitaba, del individuo y ciudadano anónimo, ese que no busca nada, que va allí. Pero es verdad que después hubo ya personas que no nos conocían de nada, hablo siempre como el ejemplo del panadero o la taxista que toda la mañana la primera carrera iba a depositar allí lo que sacaba, o el panadero que estuvo 187 días llevando pan para 1.500 de media acampados.
pero fueron organizaciones sociales de todo tipo, las que allí se presentaron y se presentaron para apoyarnos, en todos los sentidos. ¿Qué ocurre con el tema de las organizaciones sindicales, partidos políticos y tal? Pues que allí estuvieron. Y digo todos, con excepciones. Izquierda Unida se volcó mucho, todo lo que pudo yo creo, en apoyar esa causa. El Partido Socialista se volcó en apoyar esa causa, a lo mejor menos por el peso específico que tiene el Partido Socialista al que tiene Izquierda Unida, y porque a lo mejor también el Partido Socialista arrastraba como una especie de sentimiento de culpabilidad, puesto claro que la venta se produce cuando aún no ha llegado José María Aznar al poder. Y entonces, bueno, esos temas nosotros nada más que decíamos que lo pasado, pasado está y que ahora teníamos que resolver la situación, ¿no? Pero, discúlpame, estamos hablando sobre la lucha por el trabajo, ¿no? Pero durante esos 187 días, por supuesto, superviviendo como podíais en la Castellana, algún tipo de negociación, estaríais con el gobierno, o con Telefónica, pues claro, no era decir, bueno, ¿hasta cuándo vamos a estar aquí? O sea, ¿qué negociaciones teníais y cómo respondían quienes tenían que responderos a esa situación? Sí, aquí, digamos, lo más destacable, lo más impresionante, es que no había novedades, ni buenas ni malas, porque no había nada. Que os dejaban acampados en la Castellana, sí, enfrente del Ministerio de Guerra, al lado del de Industria. Sí. Nosotros habíamos previsto, planificado lo que era ya la lucha sindical para venir a Madrid, acampar. Elegimos el sitio que consideramos más adecuado. Nosotros llamamos el Salón de Estar del Mundo Financiero Nacional. Y por lo tanto, sí traíamos planificado lo que íbamos a hacer, pero evidentemente nuestra estrategia, que también la traíamos, teníamos que saber si iba a dar resultado o no. Por eso nuestro primer planteamiento, y aprobado en asambleas unánimemente prácticamente por todos, era estar un solo mes acampados. Pero claro, esto era un problema, porque era venir de 42 provincias a Madrid, no era hacer un encierro, una huelga cuando los compañeros de la minería se encerraban en un pozo y ahí no salían, no, aquí iba a ser un campamento abierto. Por lo tanto, lo primero partíamos de la libertad absoluta de cada trabajador, para estar o para no estar. O sea que era una libertad absoluta, pero era un riesgo, porque podía empezar a cundir el desánimo y eso haría que nosotros mismos, después de venir y acampar, fuese diluyéndose el grupo. ¿Pero de qué vivíais? ¿De qué alimentabais a vuestras familias? Bien, te voy a contestar a eso, pero primero quiero exponeros cómo el conjunto, el grupo, el colectivo entiende lo que vamos a hacer para llegar a esa situación. Porque si llegamos, acampamos y nos vamos, ese otro problema no hubiese existido. Veníamos con un solo objetivo, y esto lo sabíamos todos. Solo uno, obligar al gobierno a intervenir. La pregunta de todos, si en 3 años y medio no lo hemos logrado, y ya llevamos 200 días de huelga, 7 nóminas sin cobrar, ¿por qué lo vamos a conseguir ahora porque vayamos a Madrid a acampar? Es una pregunta lógica. Para lo cual diseñamos una estrategia disciplinada. La denominamos incluso en asambleas. Se llamará Operación Gandhi, porque el sistema solamente nos puede estar esperando allí con la policía antidisturbios. Porque cuando vienes desesperadamente porque el trabajador, nada más que dependemos de nuestro salario, y cuando te llegan las letras, los embargos y tal, la situación esa, a la desesperada, pensaban que íbamos a cortar la Castellana, a cortar la M30, a prender fuego a 3 autobuses. Claro, eso sabían qué respuesta tenían que dar, pero nosotros hicimos exactamente lo contrario. Dijimos, no, nosotros vamos allí con este objetivo, pero la estrategia son 3 puntos clarísimos y no podíamos salirnos del marco. Primero, tenemos que romper la censura de los medios de comunicación. Segundo, si nosotros... ¿La rompisteis, la censura? Sí. Segundo, si nosotros denunciamos y somos capaces de llegar a la sociedad para denunciar el proceso de privatización que está haciendo el gobierno del señor Aznar, del Partido Popular, cómo lo está haciendo, a quién lo está haciendo y quién lo está bautizando y aprobando, podríamos conseguir sensibilizar a capas sociales respecto a las consecuencias que iba a tener en el futuro ese proceso. Y tercero, que teníamos que hacer visible
las primeras víctimas de esas privatizaciones, los trabajadores sin cobrar, después vendrían los ciudadanos que pagarían mucho más por esos servicios y después las consecuencias, que los servicios serían peores. Eso ya se está viendo. Bien, claro, esa es estrategia, pero para que esa estrategia tenga éxito tienes que utilizar una serie de tácticas y no te garantiza de que vayas a tener éxito. Por lo tanto, era un mes solo lo que habíamos aprobado de venir a acampar aquí. ¿Qué pasó? Que cuando se estaba cumpliendo el mes, nos dimos cuenta que con nuestras tácticas sí habíamos logrado empezar a sensibilizar colectivos sociales, ya empezaba a salir en prensa algo, las radios sobre todo daban, las televisiones aún no, y eso nos animó a prolongar 2 meses más la situación. Pero claro, una vez que nosotros prolongábamos eso, el problema económico, y aquí viene el tema, de las familias, se agudizaba tremendamente. No hay que olvidar que fueron 13 nóminas continuadas sin percibir un salario. Pero no estábamos parados, tampoco podíamos percibir el paro porque no teníamos paro. La familia apoyaba, cada uno se agarraba donde podía, hasta los que no podían, que bueno, pues que hubo embargos de vivienda, de piso y situaciones muy dramáticas. Es verdad, en el campamento también hubo algún fallecimiento por infarto, con lo cual todo esto eran golpes muy serios. Bien, pero ahí, en esa experiencia, que yo tengo que decir aquí que no se la deseo a nadie, que laboralmente tenga que pasar por la experiencia que pasamos los de Sintel, pero una vez que no nos dieron alternativa y estábamos ahí ya, y ya no teníamos otro camino, que ese era un camino angustioso, de incertidumbre, de sufrimiento, pero que no teníamos otro, nos dimos cuenta con 3 meses que la batalla la teníamos ganada, pero solamente había una condición: lo resistiríamos psicológicamente, pero y económicamente. Teníamos que comer ahí 1.500, y no había, no podías sacar nada, que no tenías nada. Es ahí donde funcionó perfectamente los ciudadanos, o sea, los ciudadanos funcionaron. Por supuesto, muchos de ellos en organizaciones sociales y tal, y destacado, todos los comités de empresa, y digo todos o casi todos, secciones sindicales, fundamentalmente las grandes empresas que nos llegaban a dinero, todos aportaban económicamente unos recursos a una caja que nos servía precisamente para poder mantener esas situaciones. Claro, si tú de casa no podías traer nada, a casa no podías llevar nada, lo único que tenías que hacerte era que no tuviesen ningún coste para la familia. Y aquí, durante esos 7, 8 meses, no hubo ningún coste, entendiendo por coste de mantenimiento, para la familia. Bueno, pero vayamos a los últimos días, a la última etapa, el mes de mayo, junio. ¿Por qué hacéis? ¿Qué compromisos asumen y quién lo asumen? ¿Por qué levantáis la acampada? Después de tanto sufrimiento, de tanta lucha, de tanta reivindicación, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y qué os prometieron? ¿Algo os tuvieron que prometer? Tengo que hacer mención aquí, siempre lo he hecho y lo hago porque estoy convencido y creo en ello, y fue así. No podemos asignar a un colectivo, a una situación determinada, el hecho de que tuviésemos aquella exitosa, vamos a decir, victoria sindical. Pero sí destaco que la labor fundamental la ejercieron las mujeres. Las mujeres de Sintel y las mujeres de los trabajadores de Sintel, que igual que aquí en la Almudena... Se fueron a la Almudena, estuvieron también 90 días encerradas y tal. El primer tema que se levantó fue el encierro de las mujeres en la Almudena, porque Rocco Varela, que aún está ahí, tuvo el detalle de cortarles la calefacción para ver si de alguna forma, muerta de frío, se marchaban de allí, lo digo aquí para que se sepa, pero digo que levantamos ese encierro porque una iniciativa de Izquierda Unida en el Parlamento español fue precisamente aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos de la Cámara. Es decir, unanimidad, no son tantas veces las que sea eso, ya. Y esa unanimidad en esa propuesta que hizo Izquierda Unida, ¿qué trascendía? Pues que llegó un momento que el propio Partido Popular, sus representantes allí, diputados, querían ya una solución, querían que se diera una solución. Por eso, esa resolución se instó al gobierno a buscar una salida para los trabajadores de Sintel, ante lo que parecía que no tenía ninguna salida, que era un callejón sin salida, porque así estuvimos hasta el día 3 de agosto. Bueno, nosotros nos vamos a tener que ir a publicidad, pero como esta tertulia va a continuar con nuevos invitados que van a aportar también, van a aportar experiencias y compromisos con vosotros, vamos a publicidad, pero no nos dejen, por favor, que continuamos.
Saben que estamos hablando de la lucha por el trabajo y hablando de algo tan importante como los trabajadores, cómo se enfrentan a esa situación límite. Y hemos cogido como referente, y más en la situación de crisis que estamos viviendo, el caso Sintel, que lo podemos decir de Sintel a Sintratel. De eso vamos a hablar ahora. Se nos incorpora en la tertulia Montse Roma, periodista habitual de este programa. Montse, muchísimas gracias por acompañarnos, en nombre de los ciudadanos. Buenas noches y gracias de nuevo a vosotros. Antonio Miguel Carmona, economista, secretario de Política Económica del PSOE, gracias también por acompañarnos. Gracias a vosotros. Y Pedro Castro, alcalde de Getafe, que algo también vas a tener que aportar seguramente a este tema. Muchas gracias, Pedro, por acompañarnos. Adolfo, continuamos ahora con la tertulia. ¿De quién recibisteis apoyos? Los pocos que recibisteis. Pues recibimos apoyos, yo digo, de todos los colectivos con sensibilidad social, de todos los sindicatos, de todos los partidos políticos, con la excepción del partido político que gobernaba, del Partido Popular, y, curiosamente, el primer medio de comunicación era una televisión que se presentó en el campamento preguntando por mí, habían dicho que yo era el portavoz, o en fin, de los trabajadores, se llamaba Víctor Jara. Víctor Jara. ¿No el chileno? No el chileno. Bueno. Yo creí que era una broma cuando dijeron Víctor Jara, hasta que te conocí, y me ofreciste el medio que tú tenías, sí, señor, para dar a conocer, sí, señor, lo que estaba ocurriendo con esta empresa. Y la verdad, que en ese sentido, te lo he dicho muchas veces, yo digo, este hombre debe estar tan loco como nosotros por el hecho de ofrecer los servicios de una cadena de televisión, dependientemente del nivel de audiencia, al servicio de la causa de unos trabajadores que luchan por lo más elemental, el derecho humano, que es el derecho al trabajo. El derecho al trabajo. El derecho a poder percibir sus salarios, que es la base económica de alimentar a sus familias. Y tuviste un gesto muy bonito conmigo que a lo mejor no lo recuerdas, Adolfo. Y es que en la acampada, el día de la acampada, tú estabas rodeado algo así como de 60 televisiones, no solo nacionales, sino internacionales, ¿no? Y yo me acerqué a ti para decirte que bien, y tú, dirigiéndote a esas televisiones, les dijiste, ustedes están aquí ahora, ¿entiendes? Porque claro, somos noticia internacional en todo el mundo, pero no nos han hecho ni caso hasta ahora. La única persona que nos apoya en los medios de comunicación y televisión es esta persona que está aquí, me echaste el brazo, se llama Víctor Jara. Eso fue un detalle bonito que te lo reconozco. Pero está contigo también, está a tu izquierda una persona que creo que ha sido físicamente, una persona que también asumió ese compromiso, vio vuestra situación y fuisteis a él o él fue a vosotros, no sé cómo fue, pero ¿qué papel ha jugado en este momento actual Pedro Castro, alcalde de Getafe? Bien, si cerramos ya lo que fue la lucha por el trabajo, esa lucha sindical del campamento, que se materializó al final en un acuerdo del gobierno del señor Aznar, acuerdo del 3 de agosto, que condicionaba la aplicación de un plan global para paliar las consecuencias de la quiebra de Sintel, donde iba a ir, por una parte, iban a prejubilar a los trabajadores mayores de 50 años y los otros 1.200 trabajadores que no tenían esa edad se les iba a recolocar, Telefónica iba a recolocarnos. Pues digo que ya cerrado ese capítulo del campamento, ese acuerdo condicionaba a que, levantado el campamento y cesase las movilizaciones, se aplicaría el plan. Pero no fue así y el gobierno no cumplió el acuerdo. ¿Qué gobierno? El gobierno del señor Aznar. El gobierno del Partido Popular, el 3 de agosto de 2001, cuando estábamos en plena asamblea para tomar la decisión si levantábamos el campamento y aceptábamos el acuerdo, llegó un motorista de verdad de esos, del Consejo de Ministros, con un acuerdo que se lo remitía el ministro de la Presidencia a la presidenta del Congreso de los Diputados, porque el Congreso de los Diputados era fedatario de ese acuerdo. Por lo tanto, el Ejecutivo recibía un mandato del Legislativo y, por lo tanto, le devolvía eso diciendo, lo voy a cumplir, pero previamente tienen que desmantelar el campamento y tienen que cesear las movilizaciones. Los trabajadores dijimos sí. Hubo 5 o 6 votos en contra, pero prácticamente unánime que sí. Nosotros cumplimos nuestra parte. El gobierno no, Telefónica tampoco, y los sindicatos, y esta es la parte que ha hecho más daño psicológico a la familia Sintel, y digo a la familia en su conjunto, amigos, tal, es que los sindicatos no es que no cumpliesen,
Que Telefónica no lo cumpla no nos sorprende. Que un gobierno de la derecha como el del señor Aznar, para nosotros era por el autoritarismo que respiraba, era un gobierno más escorado a la extrema derecha que una derecha normal, convencional, pues no nos hubiese sorprendido, nos hubiese puesto de mal humor, pero hubiésemos seguido peleando. Pero los sindicatos deberían estar con nosotros. No. Llegado ese momento, nos traicionan y deciden no morder la mano de quien les da de comer. Telefónica, gobierno. Y a partir de ahí, no solamente no se cumple el acuerdo, sino que hay una campaña en los medios de comunicación contra los trabajadores de Sintel, acusándonos, y ahí está la hemeroteca, de que éramos, bueno, pues eso, vagos y maleantes, como aquella ley que había, ¿no? Y es que no queríamos trabajar. A raíz de ahí se desencadena un tremendo problema, porque fue tan la campaña tan brutal contra nosotros durante un año o año y pico, que hijos de compañeros en el colegio llegar a casa y decir, papá, pero es que es verdad que no quieres trabajar. Se le había dicho a sus amiguitos en el colegio, es que tu padre no quiere trabajar. Pero ese daño, y ahí está, nos lo hicieron comisiones obreras y UGT, o sea, la gran traición. ¿Qué tuvimos que hacer los trabajadores cuando no tienes dinero, 13 nóminas sin cobrar, cuando no tienes indemnización de esos, bueno, 20 días por año que contempla la legislación, cuando lo que tienes son deudas con tus familiares y cuando ya se te ha agotado los 2 años de prestación por desempleo? Sí, no tienes nada. Pues decidimos que teníamos que seguir luchando por el trabajo. Y es cuando tomamos la decisión de poner un proyecto empresarial en marcha. Pero después continúo, porque claro, a lo mejor... Ese proyecto es Sintratel. Ese proyecto Sintratel, si no hubiese sido por el apoyo de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Getafe, que ha sido la única institución de este país, ni gobierno central, ni gobiernos autonómicos de ningún tinte político, nos han Estás apoyado. metido también ahí al Partido Socialista. Totalmente. O sea, un poco para que los ciudadanos entiendan que tus críticas no solamente van dirigidas al Partido Popular. Repito. Estás hablando sindicatos, Partido Popular y Partido Socialista. No, ¿Es así, Adolfo? ningún gobierno autonómico gobernado por el Partido Popular o gobernado por el Partido Socialista nos han apoyado absolutamente en nada. Solo una institución, Ayuntamiento de Getafe, y sobre todo Está aquí Pedro a la cabeza Castro, su está aquí alcalde. a su alcalde. Gracias a Pedro Castro, que no sé si lo creyó o no cuando le explicamos el proyecto, pero si no se lo creyó, fingió muy bien, porque dijo, venga, ¿qué necesitáis? Pues necesitamos eso, unas oficinas mínimas para poner en marcha el proyecto, que pagaremos religiosamente, como es lógico. Pedro, Aquí está Pedro. ¿qué te indujo? ¿Por qué dices, tengo que responder a los trabajadores de Sintel? El proyecto que me presentan es un proyecto viable, no es un tema de caridad, es que te están presentando un proyecto que imagino que lo valoráis y dices, es viable, yo me comprometo, Getafe se compromete con Sintel. ¿No? El municipio de Getafe lleva desde el año 1983 desarrollando políticas activas de desarrollo económico y políticas activas de empleo con una empresa municipal que se llama GISA, Getafe Iniciativas, donde realizamos planes de viabilidad económica, estudios de mercado, donde desarrollamos polígonos industriales, donde desarrollamos proyectos de emprendedores de la mano de la universidad y donde somos capaces de albergar en parques tecnológicos grandes empresas multinacionales. Bueno, como veis, es una acción muy variada. Objetivo, reindustrializar Getafe, hacer de Getafe un poco la ciudad del futuro, y ahí teníamos varios caminos. Uno, coger jóvenes emprendedores de la universidad que quieren crear una empresa, le hacemos un estudio de viabilidad, tiene cuota de mercado, adelante. Nosotros buscamos la financiación. Empresas que en ese momento estaban en reconversión, recordad, en el 83 había una reconversión industrial durísima, era la reconversión industrial de Solchaga, y por lo tanto estábamos acostumbrados a que nos llegasen trabajadores desde esa situación a hacer su estudio, ver viabilidad con proyectos y nuevas empresas. Y nos llega Sintratel y nos dice, estamos aquí, ¿qué hacemos? Nada, empezamos a coger los datos, pum, es viable. ¿Cuál es el primer objetivo? Tenéis que tener un lugar de encuentro, una referencia donde poder decir a otras empresas que están ahí. Y les damos lo que nosotros llamamos hotel de empresas, que es para hacer y simplificar recursos económicos y recursos humanos. Tenemos llamado hotel de empresas donde 40 o 50 empresas en edificios municipales, en naves de 20, 30 hasta 100 metros, en función de su capacidad, se sitúan con un solo funcionario.
un técnico que es el que coge el teléfono, es el que les paga todo. Es decir, ¿para qué? Para que haya 40 empresas que pagan una sola persona. Por lo tanto, no tiene que tener ni ser administrativo ni nada. Ese es el objetivo. Y aproximadamente al año y medio demostramos que no nos equivocamos. Comprar una nave, empezaron a ser propietarios de algo. Lo que estamos viendo ahora en pantalla, precisamente. Naves que hacía el ayuntamiento a precio de coste. Es decir, que el objetivo de estas empresas o de estos objetivos emprendedores de jóvenes que quieren en Getafe y nace proyecto, lo que hacemos es, lo metemos en este hotel de empresas, van preparando las posibilidades, hacemos pequeñas mini naves, se meten las mini naves y a partir de ahí, si el proyecto sigue siendo viable, se van ya a grandes industrias, que se casó ellos. En este momento ya tiene una nave de 2.500 metros. ¿De cuánto? Más pequeña, pero bueno. 2.000 metros. Sí, ¿cuánto? En torno a 2.000 metros, ¿no? No, la parcela son 2.000 metros. Son 600 metros. Bueno, 600 metros de nave, 600 metros de nave es una parcela de 2.000 metros. Es decir, significa que hay un proyecto. Y en este momento, hace muy poco decía yo en una conferencia que estaba dando, que los bancos estaban 1 año y medio de vacaciones. En este momento no es posible que proyectos emprendedores de pequeñas y medianas empresas como el de él y otros muchos que conozco yo, no se van a ir al garete porque no los vamos a dejar, pero están pasando tremendas dificultades por falta de financiación. No es posible que los bancos no arrimen el hombro. Las entidades financieras, que han sido una de las grandes culpables de esta crisis, no pueden ser quienes se juegan de espaldas para sacarnos de ella. Y por lo tanto yo desde aquí denuncio, yo desde aquí acuso, como diría Zola, de que hay pequeñas y medianas empresas, grandes cantidades de pequeñas y medianas empresas que tienen dificultades económicas, que no de viabilidad. Porque yo que sigo el proyecto de ellos, sé que tienen ahora mismo proyectos para poder realizar prácticamente casi todas las comunidades autónomas y en concreto aquí en Madrid, planes de viabilidad y proyectos a realizar en su trabajo, pero que no pueden acometer todos al mismo tiempo porque le falta financiación para comprar los materiales, bueno, ni más ni menos. Pedro, yo espero que creo que así es, que los ciudadanos entiendan el mensaje de este programa. Los contenidos de este programa, por mi parte, como presentador moderador, y por parte de Adolfo y los invitados, no van dirigidos en críticas y censuras hacia los partidos políticos ni a las comunidades autónomas, no. Estamos hablando aquí de en una situación como la actual, en la cual hay un problema de crisis y falta de empleo importante. Víctor, yo digo que la Comunidad de Madrid es que no nos ha recibido para poder decirles qué es lo que necesitamos, con más de 2.000 empresas sobre nuestras espaldas, 2.000 pequeñas y medianas empresas sobre nuestras espaldas. No nos ha recibido. Pues ese mensaje lo recogen las cámaras y espero que la Comunidad de Madrid lo escuche. Pero yo quería decirles que el objetivo de este programa, el objetivo de los contenidos, de los temas que estamos tratando, es poner como ejemplo al caso de Sintel, poner como ejemplo al apoyo, en este caso de Getafe, para ese proceso, ese paso de Sintel a Sintratel, y que realmente el apoyo de pequeñas empresas, de creadores, por parte de los ayuntamientos también, de responder a esas posibles empresas y proyectos, sería importante para salir de esta crisis. Yo por eso he invitado aquí a Antonio Miguel Carmona, que es economista, que de alguna forma nos diga, bien, estamos en crisis, hay escasez de trabajo, falta de empleo, pero esto no está muerto, esto está andando, ¿no? Está andando. ¿Por qué no? ¿Por qué no se apoya más el caso, por ejemplo, de Sintratel? ¿Por qué no se apoya a los emprendedores, a las pequeñas empresas? O los bancos, ¿por qué no realmente dejan de, como dice bien Pedro Castro, están ahí dormidos? Es que hay que hacerlo, porque es que si no, no salimos de la crisis, ¿no, Antonio? Los bancos no son una empresa normal. Cuando cierra una empresa de tornillos se despiden a 40 trabajadores y los dueños se quedan sin fábrica. Pero cuando se cierra un banco se deja de dar crédito. O un banco tiene una función social, no es una empresa normal, por eso tiene el paraguas del Banco de España y son empresas tan reguladas, ¿no? Un banco no puede ser aquel sitio que te presta un paraguas cuando hace sol y te lo quita cuando llueve. O aquel sitio que te da un préstamo siempre y cuando te muestres a veces notarialmente que no lo necesitas. Tiene una función social. Yo quiero ponerte un ejemplo casi más como economista. Si dejamos a una persona sin oxígeno, pues evidentemente se muere. Si dejamos a las empresas y a las familias sin liquidez, sin crédito, evidentemente cierran. La crisis que hemos vivido en el mundo, no solamente en España, ha supuesto que se haya quedado sin oxígeno muchas empresas y muchas familias en el mundo entero. Una crisis financiera en los Estados Unidos de América que ha supuesto un efecto dominó. Si pusiéramos como cuando éramos niños las fichas de dominó una detrás de otra, cómo empujan la una a la otra, a mí, por cierto, nunca me salía bien. Bueno, pues la primera era que dejarnos sin liquidez con la crisis financiera de los tramposos, de esos
que es el Partido Republicano de los Estados Unidos, que sirven para una cosa, como mal ejemplo, y que han supuesto que muchas empresas hayan quebrado financieras en los Estados Unidos. Eso ha arrastrado a las empresas financieras mundiales y nos han dejado sin crédito. Y evidentemente han quebrado muchas empresas. Primer problema de los emprendedores que fomenta Pedro Castro en el Ayuntamiento de Getafe. Primer problema, la falta de liquidez. Por lo tanto, un gobierno, por ejemplo, hace escasos días ha aprobado en Consejo de Ministros del viernes anterior al anterior una línea de crédito muy potente directamente desde el Instituto de Crédito Oficial, que tiene que llegar, por cierto, a los ciudadanos, y si no llegan, los ciudadanos, como el nombre de este programa, tienen que demandarlo. El Partido Socialista de Madrid, por ejemplo, ha puesto en marcha, no ha puesto en marcha porque todavía no gobernamos, pero sí que ha propuesto a la Comunidad de Madrid y a las instituciones financieras una línea de crédito, Tomás Gómez, concretamente de 10.000 millones de euros. Y eso lo ha dicho Tomás Gómez, que es, como todo el mundo sabe, el candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid. Con lo cual, ¿qué necesitamos? Oxígeno. Ya, pero una pregunta. Oxígeno y, por lo tanto, dinero para los emprendedores. Una pregunta muy directa. No voy a dar el nombre de banco, pero lo he presenciado. Ahora mismo te vas a un banco que está con proyectos ICO, dices, ¿yo le puedo presentar a usted un proyecto para acogerme a la solución vía ICO? Sí, tráigamelo. Bien, garantías, las mismas de siempre. Bien, ¿Es así? No, bueno, era así. No, es que eso es el tema. Sí, es decir, como... si para que te den un crédito tienes que hipotecar algo que a lo mejor no tienes, o tienes que hipotecar algo que tienes ya hipotecado, pues estamos en la misma situación. Miguel Sebastián, ministro de Industria, dijo ante esta situación de que el gobierno impulsaba normas para que llegara el crédito a los emprendedores, que al gobierno se le estaba agotando la paciencia. Y desde luego, hasta hace 2 viernes, donde el gobierno ha aprobado que sea el Instituto de Crédito Oficial que directamente llegue a lo que nosotros los economistas llamamos crédito solvente no concedido. Es decir, hay personas Antonio, que pueden... de cara a los ciudadanos y a los empresarios que nos puedan estar viendo, un poco como aclaración, una empresa mediana o pequeña, que son las que más sufren la situación actual de la crisis por falta de situación financiera, entiende, de capital circulante y demás, ¿pueden ir al ICO directamente o tienen que ir a un banco, a la banca? No, el ICO lo que establecerá a través de acuerdos con las instituciones financieras que directamente, vía esas instituciones financieras, pero no autorizadas por las instituciones financieras, sino por el ICO, recibirán ese dinero. Voy a decir una cosa en términos generales que has planteado, como la experiencia Sintratel o las múltiples experiencias, y quiero decirlo no porque esté delante, sino porque es verdad, de uno de los ayuntamientos más modélicos, si no el más modélico de toda España en relación al fomento del empleo y el emprendimiento, que es el Ayuntamiento de Getafe. Por cierto, de espaldas a lo que dice la Comunidad de Madrid, necesitamos que muchos de nuestros jóvenes, y tengo a mi derecha una de ellas, muchos de nuestros jóvenes emprendan, monten empresas. Yo voy a poner un ejemplo. Pero ¿con qué financiación? Con la que yo te estoy contando. Es decir, debemos centrar. Yo tengo alumnos en la universidad que les gustaría montar una empresa. ¿Cómo con la que estás contando? Claro, a ver, la periodista ciudadana que le pregunte al economista del Partido Socialista de Madrid, ¿cómo montarlo? Pregúntaselo, no sé. Yo tengo una idea y un grupo de compañeros míos, 2, 3, demasiados no, porque si no luego no nos ponemos de acuerdo, queremos montar una empresa. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Qué nos proponen? ¿Qué nos propones? Tienes dos opciones. Vamos a bautizarla. ¿Pero que ya existe o es una medida que estás proponiendo para el futuro? Tienes 2 opciones. Opción 2010 y opción 2011. La opción 2010, que es muy respetable, es la opción que presenta la presidenta del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que es que si montáis una empresa os desgraman 1.000 euros de la declaración del IRPF. No estoy faltando a la verdad, son 1.000 euros. Y la opción 2011 es la que propone otro grupo parlamentario, que es el del Partido Socialista, Tomás Gómez en concreto, que es de todos los jóvenes que existen en esta comunidad autónoma, todos aquellos que quieran establecer un emprendimiento, Tomás Gómez planteó que se les financiara y se les avalara el 100% del proyecto empresarial. Por eso he dicho 2011, porque falta un trámite, que es que gobierne Tomás Gómez. Pero, por lo tanto, son 2 opciones, una de desgravación, que es lo que plantea la Comunidad de Madrid, y otra de financiación total. Pero luego eso se tendrá que regular, porque sí, imagínate claro, que muchos jóvenes dicen, ay, pues queremos montar muchas empresas, y luego esas empresas van mal, ¿qué sucede? Bueno, vamos a ver, ¿qué es mejor? ¿Arriesgarse? Yo, sinceramente, hago un planteamiento... Es que a voz de pronto resulta impactante, si más no, esta medida. Es que, Antonio, yo entiendo que como político, como secretario de Política Económica, plantees el futuro en boca de compromisos de tu secretario general, Tomás Gómez, pero los ciudadanos que lo están viendo no piensan en el futuro, en el 2011. Tienen necesidades de ya. Ya, pero pero los ciudadanos también... Y entonces, en este caso, no hablemos de la Comunidad de Madrid.
Hablemos del España. gobierno. Muy bien, yo Del hablo de gobierno. España, sí, sí. Mire usted, yo soy pequeño empresario, necesito financiación. No tengo capital circulante, quiero una cuenta financiera para financiar y tal. Pero no solamente me los voy, pequeños me voy empresarios. al ICO y a mí el ICO no me atiende, porque el ICO entonces me manda sí. a los acuerdos que tiene con la banca privada. ¿No es así? Sí, sí. Y yo me voy a la banca privada y la banca privada me dice, muy bien, presénteme el proyecto, lo valoro y garantías, que es donde está, aparte eso era de falta antes. de liquidez o no liquidez, el problema está en las garantías. No, eso era antes. Es decir, ¿Cómo que no era antes? Vamos a ver, vamos a ver. Hacemos una Cuando- apuesta, vamos- mañana si quiere usted nos vamos a un banco Vamos a ver, vamos y a se ver. lo planteamos a Ahí- ver qué nos dice. Vamos a ver. Hasta hace poco el gobierno, hasta hace 2 semanas, el gobierno ha confiado exclusivamente en las instituciones financieras, que casualmente son las que tienen que financiar, por eso se llaman instituciones financieras, que se otorguen, Estamos de acuerdo, sí, se sí. otorguen créditos a las empresas. Dado que no ha llegado la liquidez a las empresas, el gobierno hace 2 viernes, a primeros de abril, ha tomado la decisión de que el Instituto de Crédito Oficial dar una inyección de liquidez directamente. Lo que pasa es que el Instituto de Crédito Oficial no tiene oficinas a lo largo y a lo ancho de las calles. Por lo tanto, va a utilizar la institución financiera con la que llegue a un acuerdo, ¿vale? Dicho esto, hay una cosa mucho más importante, que es llegar e impulsar, por eso he puesto el ejemplo del Ayuntamiento de Getafe o el de Sintratel, la cultura del emprendimiento. Y te voy a poner un ejemplo que es radical, Monse, Víctor, pero tan radical como real, Hace muchos años, a finales del siglo XIX, 3 chavalines que acababan de terminar la carrera se pusieron a investigar por qué de la corteza del sauce en Alemania, las alemanas cogían la corteza del sauce, la machacaban, se lo daban a las personas que tenían algún dolor y se les pasaba el dolor. Con un microscopio se pusieron a investigar, ese es el modelo económico, no precisamente el ladrillo, sino el de la investigación, se pusieron a investigar qué había ahí. Y descubrieron que ahí había un ácido, y lo llamaron ácido acetilsalicílico, que comprimieron y lo repartieron como si fueran cobayas casi a 50.000 médicos alemanes. Bien, fundaron una micropyme, que se llamó Bayer, que ahora no es precisamente una micropyme. Ese es el modelo de emprendimiento que necesita buscar nuestro país. Bien, pero, y ese es el modelo de emprendimiento que Don necesitamos. Antonio Miguel Carbón, aparte de emprendimiento, si yo le preguntara a Adolfo Jiménez, que tiene una empresa con 600 trabajadores, que tienen obras en diferentes comunidades autónomas, ¿los bancos a ustedes les dan financiación? ¿Les ofrecen posibilidades tan fáciles como está comentando Antonio Miguel Carmona? ¿O seguimos con el modelo de siempre? Si usted tiene un ladrillo en su casa, o sea, a la hora de estudiar la operación, si usted me da garantía, le doy dinero. Otra cosa es que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pues bueno, ya toma la medida de inyectar dinero a la banca porque estaba seca la banca, por la política del ladrillo. Pero a ustedes, por ejemplo, en Sintel, un banco van ustedes, ¿y qué le dicen? Dígame, por favor. Vamos a ver, la realidad que la estamos viviendo, como una, vamos a llamar, pequeña o mediana empresa. ¿Qué nos está pasando a nosotros? ¿Qué es lo que pasa pues, al conjunto del empresario, pequeño o mediano? Yo no quiero hablar de las grandes. Es que se ha cerrado el grifo crediticio. La banca no da ningún crédito, ni crédito puente, ni crédito de préstamo, no da nada. Pero claro, si el efecto que produce eso tú lo pudieses resolver porque tienes a tus clientes, en nuestro caso son grandes clientes o grandes empresas de este país, porque somos una empresa instaladora de servicios que trabajando para multinacionales. Sí, ¿qué hace? Que si a mí me pagase los trabajos que yo ejecuto y realizo cuando acabo el mes, a esa gran le paso empresa, la certificación y le paso la factura y me lo pagase como en Europa, en Alemania, en Francia, etc., a los 30 días, yo estaría en una medida más o menos importante autofinanciándome, aunque me estuviesen cerrado el grifo financiero. No, se produce el doble efecto. Me obligan a aceptar, y si no, no firman contrato, a que yo cobre a 180 días, que luego nunca se cumplen, siempre hay deslizamientos, a 210 días, los trabajos que yo he realizado. Pero es más, se permite en el tema de poner en el contrato que si yo quiero cobrar a 30 días de la factura, que son 60, que me descuentan un 10%. Bueno, vamos a ver. El margen casi de empresa vuestro, ¿no? Bueno, margen no lo tenemos. Primera cuestión, gobierno de España, ahora es el gobierno Zapatero. Lo primero, yo comprendo que cuando se quieren resolver problemas dentro del sistema sin pisar muchos callos, no se puede resolver. Lo primero que tiene que tener es un gobierno, ante estas situaciones tan brutales de crisis financiera, especulativa y corrupta, como ya ha dicho Antonio, es una banca pública, que no se tiene porque se privatizó, y tener los 3 o 4 sectores estratégicos de un país. Si no se tiene eso, de aquí no hay forma de salir. Y yo no hablo de la devaluación de la moneda, puesto que ya estamos en el euro, no, hablo de cosas muy elementales. Banca pública, el ICO. Es que el ICO no funciona así.
El ICO a nosotros no sirve para nada. De hecho, nosotros ya tenemos nuestras naves, nuestras oficinas, como ha dicho Pedro, que bueno, en plena inauguración. Inversión realizada en el año de más crisis, 2009. Bien, un proyecto informático, inversión, un proyecto de equipos, inversión. ICO. Fuimos a informarnos y dijeron, no, vayas usted a su agencia, la del banco, y que le hagan un este. Si el banco dice que sí, y claro, el banco dice, oiga usted, que ha bajado este año el 40% de su facturación, pero no porque yo no tenga obras contratadas, sino porque mis clientes no fluye el dinero, han paralizado o ralentizado los proyectos. El ICO, hoy por hoy, no sirve absolutamente para nada. Bien es verdad que si ahora, lo desconozco, si lo que ha aprobado el gobierno en la nueva línea ICO es que yo me presento al ICO y le digo, este es mi proyecto, aquí están mis cuentas auditadas, es decir, esta es mi situación, y yo el problema que tengo es que ya no puedo aguantar más, que llevo 22 meses de crisis y ya tengo dificultades para pagar la nómina, porque tengo todos mis compromisos hechos, pago la seguridad social, pago el IVA, pago mi proveedor. Oiga, ¿cómo se me puede resolver este problema? Esta es la cuestión. Esto es como funciona hoy esta empresa. Yo nada más que con nuestro ejemplo puede servir para todos. Si nosotros no hemos dejado de efectuar nuestros compromisos financieros con nuestros proveedores, con las instituciones, con todo, de 7 años que vamos a hacer, y aquí están nuestras cuentas auditadas y empezamos a tener activos, ¿por qué a mí la función que tiene que desarrollar una entidad financiera, y si no que la quite la licencia a funcionar, por qué a mí no se me presta dinero? Punto. Esta es la cuestión. Bueno, pues continuemos con esa cuestión, pero antes nos vamos a publicidad y no nos abandonen que continuamos, por favor. Saben que estamos hablando sobre la lucha por el trabajo y ahí andando, profundizando, alternativas, pensando cómo colaborar, buscando salidas, aportaciones, una palabra. Y a mí me gustaría preguntarle al alcalde de Getafe, a don Pedro Castro, vamos a ver, yo creo que he escuchado en la conferencia, en el Foro Debate Ciudadano, ese reto, esa apuesta de decir, ¿por qué no las tres administraciones, el Gobierno central, comunidades autónomas y ayuntamientos, no nos juntamos para precisamente abordar esas necesidades? Y me pregunta si eso se hiciera así, ¿los ayuntamientos podíais apoyar, ayudar, colaborar en la situación de estas pequeñas empresas, en emprendedores, como te va a preguntar Monse después, porque sois la cercanía al ciudadano, a esas pequeñas empresas, jugaréis un gran papel seguramente, ¿no? Vamos a ver, somos el instrumento más importante para generar políticas activas de desarrollo económico, pero además, de acuerdo a la realidad social, económica y territorial. Vamos a ver, yo me estoy cansando de decir en todos los niveles de administración que las comunidades autónomas, a través de su consejería de formación, gastan el dinero para poder pedir al año siguiente el dinero en formación. Pero no tiene que ver nada con la realidad social o formativa que se necesita. En este momento necesitamos una formación profesional fuerte, necesitamos además una formación técnica. Bueno, pues resulta que siguen sin tornero, sin fresador, sin mecánico, cuando en este momento lo que necesitamos son técnicos en informáticos, técnicos en electrónica, técnicos aeronáuticos. En definitiva, si nos dan a los ayuntamientos la capacidad formativa, la formación que vamos a dar es en función de las inversiones que nos da nuestra empresa. Yo tengo Carpetania, donde ahora mismo están instalando empresas de EADS, Airbus, Eurofighter, Ariane, Gamesa. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer técnicos aeronáuticos, mecánicos de vuelo, etcétera. Tengo que dar esa formación. Bueno, la Comunidad de Madrid está dando fontaneros, electricistas. No tiene nada que ver con la realidad y no tengo capacidad para poder hacerlo. Pero eso es una lástima porque, Monse, seguramente tú como persona que estás ahora en una situación de emprender proyectos y demás, ante esta situación te quieres ir incluso,
si te quisieras ir, por ejemplo, al municipio de Getafe, pensando que podías recibir esa ayuda que tú necesitas para iniciar un proyecto, pues te encuentras en la situación que está comentando el alcalde de Getafe, ¿no, Pedro? Pregúntaselo al alcalde. Entonces, el problema, en una frase, ¿cómo lo resumiría? Bueno, yo lo resumiría que si tú mañana llegas y dices, oye, yo acabo de terminar periodismo y con un grupo de gente de ciencia de la información quiero montar un receptáculo como este o cualquier otro, y tú dices, yo lo que necesito es durante 6 meses o durante un año formar a 15 o 20 chavales en técnicos, unos en cámara, otros en no sé qué. Eso es lo que necesitas. Bueno, si el ayuntamiento... Ustedes necesitan esta competencia. Si el ayuntamiento tiene esa capacidad formativa, te vamos a dar una respuesta inmediata a lo que tú haces. Y el problema es que el ayuntamiento no tiene esta capacidad formativa. Ninguna capacidad. Y yo, si voy a Getafe, usted no puede hacer nada por mí en este sentido. Lo único que puede hacer es tramitar tu petición, que seguramente no me harán caso. Que depende caso. de la Comunidad de Madrid. Absolutamente. Pero por entonces, yo lo que entiendo es que vosotros queréis tener más poder para poder decidir, para poder ayudar a los ciudadanos de vuestros municipios. Tener la capacidad, vamos a ver, a mí mañana, cuando hay bus que se está instalando en este momento y está ampliando al doble. Y aparte la gente joven. Bueno, hay bus, entonces a mí me dice, yo voy a necesitar 400 trabajadores, le voy a formar 600. ¿Por qué? Para poder hacer la selección. Bueno, para hacer eso yo tengo que pedir la autorización a la Comunidad de Madrid y me viene o no me viene, que casi nunca viene la situación. ¿Y entonces qué hay que hacer para que ustedes puedan tener esta competencia? Que nos transfieran, ¿De qué depende de que nos transfieran a los ayuntamientos la capacidad de formación, la capacidad de poder gestionar, porque en muchos casos... ¿Dónde hay que pedirlo? Pues simplemente que las comunidades autónomas tomen la decisión de no ser jacobinas, de que todas las comunidades autónomas se pongan de acuerdo. Y que lo haga lo que pasa en Europa, que lo haga aquella administración que mejor lo puede hacer. Claro, porque en cualquier caso... No, pero para que sea transferida esta competencia a los ayuntamientos... Pues las comunidades autónomas tienen que tomar la decisión de hacerlo. Y que los ayuntamientos sabemos qué empresas se van a instalar en nuestro territorio, qué capacidad formativa y qué recursos humanos van a mover. Nosotros podemos formar esos trabajadores y los podemos formar de acuerdo a la petición de las empresas que se van a instalar ahí. Las comunidades autónomas, como no tienen esa información, lo que hacen es dar ciclos formativos para gastar el dinero, porque si no, no se lo pueden pedir al año siguiente. Haciendo algo. Exacto. Pues no, los jóvenes lo que queremos es trabajar, no que parezca que a través de las campañas de publicidad de las comunidades autónomas, de la cantidad de dinero que se gastan anunciando que ellos realizan muchísimas planes para los emprendedores, para los jóvenes que quieren hacer o abrir un negocio. No, lo que nosotros queremos son soluciones de verdad, que realmente nos ayuden, pero que nos ayuden de verdad. Porque ya estamos un poco hartos de ver tanta publicidad y tantas campañas de comunicación y tanto dinero gastado para hacer ver que realmente nos están ayudando, cuando lo único que están haciendo es intentando mejorar su imagen. Y esto se llama egoísmo. ¿Puedo dar un dato en relación a eso? Porque en la Comunidad de Madrid hay casi 500.000 de jóvenes parados. En concreto, lo tengo aquí escrito, 480.000 jóvenes parados. Eso no puede ser. Pero muchas de esas personas paradas, que es el total, como dice Antonio, que es en total, muchas de esas personas podrían tener apuestas y compromisos de emprender, como hicimos con Sintratel, juntar dinero todos que tienen y decir qué proyecto tenéis. Y a partir de ahí, dar la formación adecuada, poder gestionar la implantación en polígonos industriales que tenemos, en suelo industrial que tenemos, y a partir de ahí iniciar el proyecto. Lo que hicimos con Sintratel fue, primero situarlo en un habitáculo pequeño que tuviera poco coste económico para que, digamos, el capítulo de personal y de recursos no fuese gravoso el proceso final. Después en otras naves más pequeñas, yo ya es decir, los ayuntamientos ya sabéis cómo ayudar y cómo hacer para que esto funcione, lo que pasa es que no podéis hacerlo. Estoy pidiendo que nos dejen. Pero no tienen competencias formativas, claro. Y el ejemplo... Sí, ha quedado claro. Y el ejemplo nuestro ha sido clarísimo. Nos han ayudado, gracias a ello estamos ahí, tenemos lo industrial, primer año, contratamos 247 trabajadores, todos mayores de 48 años, y la formación nos la hemos dado nosotros mismos, los ingenieros de Sintratel, mis compañeros, forman a mis compañeros, ya que el ayuntamiento no tiene capacidad. Y la comunidad autónoma no ha querido saber nada de nosotros en 7 años. Yo quiero, vamos a ver, yo quiero dar unos datos. Yo, antes de aclarar una cosa, yo no soy gobierno, por lo tanto, yo no soy gobierno. Nada. 5 segundos, perdón, 5 segundos. No, vamos a ver que... yo digo que yo no soy gobierno. La Comunidad de Madrid se ha gastado, cuando hablas de propaganda, 700 millones de euros en los últimos 5 años en propaganda.
Cuando me has preguntado antes por la política de empleo, la política de empleo activa de empleo depende de las comunidades autónomas. En la Comunidad de Madrid este año se han dejado de gastar 200 millones de euros, que decía Pedro, en políticas de empleo. Bueno, yo en cualquier caso agradecerle la presencia a don Pedro Castro, alcalde de Getafe, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Adolfo Jiménez, Sintel, muchísimas gracias. Siempre Gracias. que queráis. Muchas gracias, Pedro. Monse Roma, lo mismo te digo. Antonio Miguel Carmona, muchísimas gracias. Y a ustedes, hasta el próximo lunes, pero el compromiso de quien les está hablando es que voy a invitar a la Comunidad de Madrid que esté aquí en el programa para que respondan a las interrogantes que se han planteado en este programa. Buenas noches y muchas gracias por acompañarnos.